además de los tipos simples de valores que he puesto aquí, hay muchos más. ¿Vale? Por ejemplo, en esta página podéis ver algunos más y podéis ver la cantidad de bytes que se usan para representar este tipo de datos. Por ejemplo, el tipo int eh, tiene un tamaño de 4 bytes y se pueden representar, bueno, pues todas las combinaciones, 2 elevado a 32 combinaciones, ¿sí? Pues entonces se podría representar desde menos 2.000 millones, 2.147 millones hasta 2.147 millones 483.000, ¿vale? Este pedazo de número, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos el tipo long, que tendría el doble de bytes y, bueno, ya podéis ver que los números que podemos representar con un tipo long, pues son, bueno, estratosféricos, ¿vale? El número float, pues podemos representar números decimales con 6 a 7 decimales, ¿vale? Con el doble podríamos representar 15 decimales. El booleano, fijaos que solo ocupa un bit, ¿vale? Porque solo puede tener dos valores, verdadero o falso. El 0 suele ser falso y el 1 suele ser verdadero. Luego, por ejemplo, tenemos el tipo char. Esto sería solo para representar un carácter. En este caso, creo que Unity por defecto utiliza el juego de caracteres Unicode, que permite representar caracteres de más idiomas que del inglés. ¿Vale? Si os fijáis en la tabla de caracteres ASCII, ¿vale? Termina en 126. Esto se podría representar simplemente con 7 bits. ¿De acuerdo? Pero si os fijáis aquí, pues por ejemplo no tenemos ñes, ni tenemos la C trencada, ni caracteres con tildes, ni nada por el estilo, ¿vale? Este fue uno de los primeros juegos de caracteres que apareció y solo tenía los caracteres del idioma inglés. Y en este segundo tenéis el enlace a la página oficial de Microsoft, donde aparecen todos los tipos de datos simples que existen en el lenguaje C Sharp, ¿vale? Si clicáis en cada uno, pues podéis ver más información sobre ello. Pero hay más tipos de variables aparte de estas variables simples. Luego tendríamos las structs o las estructuras, que son variables complejas. Por ejemplo, en Unity muy utilizadas son la estructura vector3, que realmente lo que contienen tres floats que suelen utilizarse para representar tanto la escala como la posición de los objetos en la escena. ¿Vale? Si vamos a Unity, os fijáis, la posición tiene tres números decimales, x y z, sí, que realmente esta posición es un tipo de dato, un tipo de variable que es del tipo vector3. ¿Vale? La escala, lo mismo, sí, son tres números decimales. Y la rotación, aunque aparentemente aquí también parezcan tres números decimales, realmente no es un vector3, sino que es un cuaternión. Los cuaterniones son unas estructuras matemáticas que se representan con números complejos que sirven para representar las rotaciones. ¿Vale? Ya más adelante veremos cómo podemos convertir esas rotaciones en grados Euler, que son las que vemos en el editor de Unity, en cuaterniones. Y luego tendríamos otro tipo de variable que serían los objetos. Ya pueden ser los GameObjects o los componentes que tienen los GameObjects de Unity, los arrays que veremos más adelante, o cualquier clase que creemos en nuestros scripts. ¿Sí? Cuando creamos un nuevo script, estamos creando una nueva clase y podremos crear instancias o objetos a partir de esas clases. Un pequeño detalle, si os fijáis aquí, tanto las variables simples como los structs son variables de tipo valor y los objetos son unas variables de tipo referencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando nosotros asignamos una variable simple o un struct a otra variable del mismo tipo, se copian los valores de esas variables.
Por ejemplo, si tenemos un int que vale 5 y lo asignamos a otra variable int, pues se copiaría el valor. En cambio, cuando trabajamos con GameObjects, componentes, arrays o nuestros scripts y asignamos estas variables a otras, lo que se hace es se copia la dirección de memoria de esas variables. Más adelante entenderéis mejor lo que quiere decir esto y lo que implica, pero que lo tengáis en cuenta. Que además del tipo, hay otra clasificación que es si la variable es de tipo valor o es de tipo referencia. ¿Cómo definimos una variable? Pues es muy sencillo. Ponemos el tipo de la variable, int, string, float, bool, lo que sea, un espacio y luego un nombre de variable. Al final, un punto y coma. Este nombre de variable puede ser el que nosotros queramos. Solo tiene unas pequeñas restricciones, es que no podemos utilizar caracteres especiales como la interrogación, la exclamación, la almohadilla, los corchetes, ¿vale? Excepto, sí que podemos utilizar el guión bajo. Y tampoco puede ser una palabra reservada. Estas palabras reservadas, bueno, aquí tenéis un listado, podéis verlas, pues son las palabras que forman parte del lenguaje de programación. Como por ejemplo if, que veremos, while, veremos algunas de ellas. Las variables también tienen otra característica que es la visibilidad. ¿De acuerdo? Cuando definimos una variable, antes del tipo podemos poner public, protected o private. ¿Y qué significa esto? Pues si nosotros ponemos public por delante, cuando definimos una variable aquí delante, esto significa que esa variable podrá ser visible y modificable desde otro script. Luego, si ponemos protected, son visibles y modificables, pero solo de clases derivadas. En principio no lo vamos a desarrollar en este curso. Y si ponemos private o no ponemos nada, pues las variables, bueno, aquí tengo una rata, no son visibles desde otras clases. ¿Vale? Este sería el valor por defecto. Y si no ponemos nada, las variables serán private. Otro concepto relacionado con las variables es el ámbito. Depende de dónde definamos una variable. Por ejemplo, si es una variable de clase, ¿vale? Vamos a verlo aquí en el script. ¿Sí? Si definimos una variable, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, int, variable de clase, ¿de acuerdo? Tipo de variable, espacio y nombre de variable, el que nosotros queramos, ¿vale? Esta variable la podremos utilizar dentro de cualquier función de este script. Aquí tenemos la función start. Adelante veremos mejor qué son las funciones, ¿vale? Pero aquí esta variable, por ejemplo, todas estas variables que están definidas dentro del class, pero fuera de las funciones, las podemos utilizar en cualquier función de este script. Vale. En cambio, si definimos una variable, por ejemplo aquí, dentro de la función start, variable local, esta variable solo va a existir y la vamos a poder utilizar dentro de la función start. Fijaos, por ejemplo, que si me vengo aquí a la función update y escribo variable local, ni siquiera me autocompleta el código, ¿vale? Voy a hacer doble clic para seleccionar todo el texto y si lo pego aquí veis que me lo subraya en rojo y me dice el nombre variable local no existe en el contexto actual. ¿Por qué? Porque está definida en la función start. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si intento acceder a la variable de clase, pues aquí sí me dejaría, por ejemplo, hacer variable de clase igual a 5, ¿veis? Y no me da error, ¿vale? Porque está definida dentro de la clase, pero fuera de las funciones. Vale, y aquí también tengo la errata que la voy a corregir. ¿Vale? Las variables private no son visibles desde otras clases. Fijaos también que aquí en todas las variables que pone public, si vamos al editor de Unity, las podemos ver en el editor y podemos modificar sus valores. ¿Sí? Aquí vidas valía 3, pero yo aquí podría poner, por ejemplo, vidas igual a 4 o puntos igual a 10. ¿Sí? Un detalle importante es que aquí, aunque en el código ponga esto, aquí luego en la ejecución va a prevalecer el valor que esté puesto. ¿Vale? Y por último tendríamos los operadores.
Los operadores nos permiten hacer operaciones con las variables. Estos son los más importantes. El igual es el operador de asignación y lo que nos permite es asignar valores a las variables. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de una variable pública de tipo int, es decir, es un número entero que se llama vidas y aquí directamente le estamos asignando el valor 3. Esto tenéis que pensar como que este valor 3 se guardará aquí dentro de esta variable. Pues, por ejemplo, aquí tenemos otra variable pública que es de tipo int que se llama puntos y en este caso pues le asignamos el valor 0. Aquí tenemos otra variable, no pone public, por lo tanto es private, por defecto es privada y no podríamos modificarla desde fuera de este script. Fijaos que tampoco aparece aquí en el editor. Y en este caso, ¿vale? Es el número 7,5 y en el caso de los floats tenemos que poner después una f. Si no la pusiéramos, pues nos aparecería un error, ¿vale? Y nos dice aquí, use un sufijo f, ¿vale? Para que sea un float. Bueno, pues le haremos caso y pondremos la f. Luego tenemos el tipo string, ¿vale? Que ya hemos dicho que es una cadena de texto. Y cuando queremos asignar un string, lo que tenemos que hacer es ponerlo entre comillas. Fijaos que en los números no ponemos comillas, pero si queremos asignar un texto, y podríamos escribir lo que nos diera la gana, ¿vale? Siempre los strings, cuando queremos asignar un string directamente en el código, tenemos que ponerlo entre comillas. Y luego tendríamos el último tipo básico, sería el tipo booleano. Acordaos que esto solo puede ser verdadero o falso, true o false. Y aquí pues le estamos asignando el valor true. La otra opción pues sería poner falsa. En algunos lenguajes de programación suelen permitir, por ejemplo, para poner false, asignarle un 0. Y si es true, asignarle un 1, ¿vale? Pero en C# esto no funciona, ¿vale? Tenemos que escribir true o false. Por último, tenemos una variable de tipo GameObject. Es pública, de tipo GameObject y se llama player. Y a esta variable, fijaos que al ser pública, aparece aquí en el editor, podríamos asignarle cualquier GameObject de la escena y desde el código podríamos hacer pues, lo que quisiéramos con estos GameObjects. Por ejemplo, le puedo asignar la luz. ¿Sí? Igual que podemos crear variables de tipo GameObject, podemos crear variables de cualquier tipo de componente que podamos poner a los objetos de Unity. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos crear variables del tipo animator. ¿Vale? Podríamos crear variables del tipo live, del tipo cámara, de tipo audio source, cualquier componente que podamos poner en Unity. Y de esta misma forma, haciéndolas públicas, podríamos asignarlas aquí en la escena y se las podríamos pasar al script para luego mediante código pues manipular esos objetos o esos componentes. ¿Vale? Y luego tendríamos los operadores aritméticos, por ejemplo, el operador de suma, que nos permitiría sumar variables, el de resta, restarlas, el de multiplicación es un asterisco y la barra es el de división. Y luego bueno, tampoco se suele utilizar demasiado, pero tendríamos el porcentaje, que lo que nos haría es calcular la parte entera del resto cuando hacemos una división, ¿vale? Si por ejemplo hiciéramos 5 entre 2, pues la división sería 2 y el resto sería 1. ¿Vale? Si hiciéramos 5 porcentaje 2, esto devolvería un 1. ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar estos operadores? Pues fijaos que aquí, dentro de la función start, recordad que esta función se ejecutaba si el script estaba en la escena y le dábamos al play, se ejecutaba al principio.
Fijaos que aquí, bueno, pues ¿qué hacemos en start? Por ejemplo, definimos una variable local, ¿vale? Esta variable solo va a existir aquí y le asignamos el valor 3. Fijaos también que a una variable le podemos asignar el valor de otra variable, ¿vale? En este caso, bueno, si le asignamos vidas, en principio cogería el valor 3, pero en este caso, como hemos modificado el valor de la variable vidas aquí en el editor, pues lo que se guardaría aquí sería un 4, ¿vale? Prevalecería el valor que tiene la variable en el editor, ¿sí? Y aquí, en este caso, se machacaría el 3 que tiene guardado y se guardaría un 4. Por ejemplo, en la siguiente línea, ¿vale? El programa tenéis que pensar que va ejecutando estas líneas de forma secuencial. Entonces, primero haría esto, luego haría esto, luego aquí machacaría el valor de vidas, que era 4, y lo que haría es guardar un 5. Luego podemos utilizar la función print para imprimir, por ejemplo, los valores de las variables en la consola, ¿sí? Entonces, cuando el programa llegue aquí, imprimirá un 5 en la consola, ¿vale? Fijaos que también podemos sumar, ¿sí? Podemos sumarle 1 a la variable vidas. Si la variable vidas en este punto valía 5, ¿vale? Aquí imprimiría el 5 y cuando llegara aquí le sumaría 1, 5 más 1 sería 6 y ese 6 se guardaría aquí, otra vez en la misma variable, ¿sí? Machacaríamos el 5 y guardaríamos el 6 y aquí imprimiría un 6. Esta es otra forma, poner más igual es lo mismo que hacer esto, ¿vale? Es una forma más corta de sumarle 1 al valor que tiene la variable y guardar el resultado en la misma variable. Entonces, si aquí valía 5, después de esto valdrá 6 y después de esto valdrá 7 y en la consola saldrá aquí un 7. Y otra última forma de sumar 1, ¿vale? Pero esta forma solo sirve para sumar de 1 en 1, es poner vidas más más. Esto lo que haría es pues sumarle 1 al valor que tuviera, ¿vale? Si aquí valía 5, aquí vale 6, aquí vale 7, pues aquí valdrá 8, ¿sí? Y en la consola saldrá 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Si vamos aquí y le damos al play, vemos que en la consola sale 5, 6, 7 y 8. Pues bueno, igual que hemos usado el operador de suma, pues podríamos utilizar el operador de resta para restarle un valor a la variable, ¿vale? Pues en este caso haría 8 menos 3, 5 y aquí se guardaría el 5. Podemos hacer lo mismo con el operador de multiplicar, ¿vale? Con el asterisco, con el de división o con el resto. Es importante entender que no es lo mismo sumar números que sumar textos. ¿De acuerdo? Cuando sumamos strings, ¿vale? O textos, no se hace una suma aritmética, ¿vale? Lo que se hace es, que se llama concatenar, ¿vale? Lo que hace es encadenarlo. Fijaos que aquí teníamos, dentro de la variable nombre, que es de tipo string, que es un texto, teníamos el texto Unity, ¿vale? Entonces, ¿esto qué haría? Al valor que ya tenía, Unity le encadenaría un espacio y la palabra campeón, ¿vale? Es decir, pondría Unity espacio campeón y se guardaría otra vez aquí, ¿vale? Lo podríamos guardar aquí. Si hacemos un print de nombre, ¿vale? Pondría Unity campeón espacio del universo, ¿vale? Pero fijaos que aquí, aunque lo estamos sumando, ¿vale? Dentro de la variable nombre no pondría Unity campeón del universo, ¿vale? El nombre seguiría estando solo Unity campeón, ¿vale? Porque aquí no estamos asignando, no estamos guardando el resultado de esta suma, ¿vale? Simplemente la estamos imprimiendo en la consola, ¿vale? Entonces, si os fijáis en la consola sale Unity campeón del universo. Vale, y bueno, aunque ya lo he comentado antes, recordaros que no es lo mismo el texto 3, ¿vale? Aquí defino una variable de tipo string que se llama texto3 y le guardo el
la cadena de caracteres 3. ¿Vale? No es lo mismo el texto 3 que el número 3. Si queremos convertir un texto a número, podemos utilizar la función int.parse. Aquí le podemos pasar un texto que represente un número, ¿vale? O podríamos ponerlo así entre comillas 756, ¿vale? Y esto lo que haría es convertir el texto 756 en el número 756, ¿vale? Y lo podríamos guardar en una variable de tipo int. Para terminar, existen una cosa que se llaman atributos que nos permiten modificar el comportamiento que tienen las variables en, en la ventana del inspector de Unity. Por ejemplo, imaginad que quisiéramos que esta variable tocando suelo, que es privada, siguiera siendo privada, ¿vale? Que sería lo mismo que poner private si no ponemos nada, pero queremos que queremos poder modificar el valor de esta variable en el inspector y que se guarde, pero no queremos que nadie pueda modificarla desde otro script. ¿Vale? Podríamos añadir el atributo serializeField y si guardáis el script veréis que ahora la variable aparece aquí y la podríamos modificar y cuando guardáramos la escena se guardaría su valor, ¿sí? Pero nadie podría modificarla desde fuera de este script o desde el editor. ¿Vale? Y hay bueno, un montón de atributos, non-serialize es para hacer lo contrario, system serializable, esto en el caso de que creáramos clases nuevas, haría que esas clases se vieran en el inspector, o podemos poner range para limitar los valores de ints o floats, para que no podamos introducir cualquier valor, o tooltip para que muestre un texto de ayuda cuando pasemos el ratón sobre la variable, etcétera, ¿vale? En este enlace tenéis bueno, un listado de todos los atributos que podemos poner a las variables.